Empezamos la grabación para YouTube, ¿va? Lo voy a volver a leer otra vez. De nuevo, va de nuez. Muy de tanto en tanto se producen descubrimientos en la vida que nos abren la mente a una dimensión completamente nueva. A la hora de situar el origen de su pasión por el espacio, mis colegas astrónomos suelen remontarse al día en que, siendo niños, les regalaron un telescopio, a la primera noche que durmieron al raso, bajo las estrellas, o a las retransmisiones televisivas de las primeras expediciones a la Luna. En mi caso, el recuerdo que perdura en mi memoria es el hallazgo del ordenador de mi padre, un Spectrum ZX, Chulada. cuando yo tenía 7 años. Músico de profesión e ingeniero electrónico de formación, mi padre trabajaba por aquella época en varios de los primeros modelos de los sintetizadores digitales. La informática doméstica constituía por entonces la nueva frontera tecnológica. Con su teclado de plástico adornado con el característico arco iris, el Spectrum estaba enchufado a una televisión vieja que teníamos en el sótano, y no tardó en absorber toda mi atención durante horas y horas al día. Si se le daban las instrucciones adecuadas, la máquina era capaz de hacer casi cualquier cosa, o esa impresión daba. El Spectrum podría almacenar juegos y otros programas, aplicaciones y código en la terminología actual, en cassettes de audio. Cargar alguno de ellos suponía embarcarse en una aventura incierta que conlleva buenas dosis de ensayo y error. Había que pasar la cinta hacia adelante y rebobinarla hasta encontrar el punto exacto. Después teclear load, cargar, apretar el botón de play de la pletina y esperar unos minutos mientras el aparato emitía unos sonidos extraños como de ciencia ficción, y en la pantalla aparecían destellos de colores psicodélicos. Pasado un rato, el proceso de carga concluía abruptamente y, si había suerte, el juego arrancaba. Un día, en una de esas de los innumerables cassettes de mi padre, encontré un programa llamado SatOrb. El juego, una verdadera joya, consistía en lanzar un satélite y ponerlo en órbita del planeta que eligieras. Se podía escoger cualquiera del sistema solar. Escojo Júpiter. Había que introducir una altura y una velocidad iniciales, y en función de esos parámetros, el programa calculaba la hipotética trayectoria del aparato. Como el Kerbal Space Project. Ándale. A medida que la ruta, una línea amarilla y pixeleada, iba apareciendo lentamente en la negra pantalla, el jugador intentaba adivinar qué sucedería a continuación. ¿Se estrellaría el satélite contra la superficie del planeta? ¿Se perdería en el espacio? ¿O lograría su objetivo de fijar una órbita estable? Con la práctica, uno aprendía a introducir los valores adecuados, de modo que la nave diera como una vuelta completa al planeta, como sucede con la Luna y con los miles de satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra. SatOrb despertó mi interés por la física y por la programación, una afición que me tuvo encerrado gran parte de la adolescencia en el sótano de la casa, escribiendo código para crear mis propios programas informáticos. Es cierto que tenía algunos libros sobre el espacio que me gustaba hojear y que de tanto en tanto observaba el cielo nocturno, pero nunca se me ocurrió pedir que me regalaran un telescopio. El borroso universo de píxeles a todo color de la pequeña caja negra con la que trabajaba se me antojaba más real que el remoto espacio exterior. Lo que yo no sabía por entonces es que SatOrb era en realidad una simulación rudimentaria. Las simulaciones tratan de reproducir escenarios reales con la ayuda de un ordenador, y su uso está hoy tan extendido que atañen a casi todos los aspectos de nuestra vida. Las predicciones meteorológicas en las que confiamos se basan en simulaciones de la atmósfera de la Tierra. Los prototipos de los coches que conducimos o los aviones en los que hemos volado han sido probados antes mediante simulaciones. Y estas son también una parte esencial de los efectos especiales generados por ordenador que se emplean en el cine y la televisión. El desarrollo de videojuegos, de prototipos arquitectónicos, de planes financieros e incluso el de algunos procesos de toma de decisiones en la sanidad pública se apoyan a sí mismo en el uso de simulaciones informáticas. Mi labor como cosmólogo implica desarrollar simulaciones del universo con ayuda de ordenadores. El objetivo es lograr comprender qué hay ahí afuera, cómo surgió y cómo afecta nuestra vida aquí en la Tierra. En líneas generales, usamos el ordenador como si fuera un laboratorio. A diferencia de otros científicos, los cosmólogos no podemos desarrollar experimentos de sentido tradicional de término. No hay forma de controlar el universo, y en el improbable caso de que pudiéramos hacerlo, tendríamos que esperar eras cósmicas, miles de millones de años, para obtener resultados. Por el contrario, las simulaciones permiten recrear un universo informatizado donde el tiempo y el espacio están bajo nuestro control.
Lo que me atrapó de los ordenadores desde un principio fue la posibilidad de crear mundos virtuales. No obstante, mi vida actual no consiste en estar encerrado, tecleando en una habitación oscura. Trabajo con decenas de colegas no solo en Londres, donde resido, sino de todo el mundo, y publicamos el resultado de nuestras investigaciones en revistas científicas que llegan a centenares de expertos en el mismo campo. El éxito de esta empresa radica en la suma y en la acumulación de trabajo de miles de personas, quienes emplean para ello ordenadores extraordinariamente potentes, máquinas que ocupan habitaciones enteras refrigeradas con aire acondicionado. Imagínate el frío. Ya ve. Existe otra diferencia importante entre mi trabajo actual y SAT-ORB. La trayectoria de una nave que orbita alrededor de un planeta se puede calcular usando papel y lápiz. Los cálculos manuales pueden ser tediosos y susceptibles de error, pero no hay nada de lo que hace SAT-ORB que no puede hacer un humano con algo de paciencia. Los resultados que arrojan el programa no sorprenderían a ningún licenciado en física, y desde luego no revelan nada novedoso sobre la realidad en la que vivimos. Sin embargo, cuando simulamos el universo en su totalidad, sí que aprendemos cosas nuevas, ya que los resultados superan a menudo nuestras expectativas. En este libro trataré de explicar por qué sucede eso, pues no se trata solo de la delirante extensión física del universo, aunque ese sea, por supuesto, un factor digno de consideración. Si ya es difícil hacerse una idea cabal de las dimensiones de la Tierra, con sus casi 13.000 kilómetros de diámetro, no digamos del tamaño del Sol, 1.3 millones de veces más grande que nuestro planeta. Uh, Además, es solo uno de entre los cientos de miles de millones de estrellas de la galaxia que habitamos, la Vía Láctea, que a su vez es solo una de las cientos de miles de millones de galaxias, en sus diferentes formas, tamaños y colores, que conforman lo que conocemos como red o telaraña cósmica. A pesar de su gigantesca escala, las simulaciones revelan el papel de estas estructuras han desempeñado en nuestro propio origen, pues, como intentaré mostrar, las formas de vida basadas en el carbono no podrían haber aparecido en nuestro pequeño y rocoso planeta sin la intervención de estas estructuras colosales. Es algo verdaderamente alucinante y resulta difícil de hacerse una idea cabal de ello. Pero el universo no solo es gigantesco, también es de una complejidad enorme, y las simulaciones informáticas resultan en especial útiles a la hora de rastrear el caleidoscopio formado por los miles de millones de estrellas, agujeros negros, nubes de gas y motas de polvo. Es extraordinariamente difícil anticipar el comportamiento colectivo de semejante cantidad de elementos cuando se combinan, pues no puede deducirse tan solo de las leyes físicas que rigen el comportamiento individual de cada uno. Esta es gran diferencia entre las conductas individuales y colectivas pueden apreciarse mediante el estudio de los insectos sociales de la Tierra. Perdón por mis perros, disculpen. Las hormigas guerreras, por ejemplo, se desplazan en masa para localizar colonias de insectos más pequeños, a los que devoran. Mientras avanzan, realizan increíbles hazañas cooperativas. Usan el cuerpo para allanar el camino e incluso para construir puentes con los que salvan los pequeños accidentes del terreno. Sin embargo, ninguna de ellas decide qué ruta hay que seguir para encontrar comida, ni diseña los planos del puente o dictamina en qué punto del camino hay que rellenar badenes. No existe un principio organizador como tal, pero aún así desarrollan estructuras organizadas. Disculpen un momento, por favor, disculpen. Newton, ¿Listo? ¿dónde me quedé? Ay. Y sí, perdí. Una disculpa, mis perros son unos latosos. Continuamos. No existe un principio organizador como tal, pero aún así desarrollan estructuras organizadas, difícilmente predecibles si uno estudia la conducta de una hormiga aislada. En un principio, este puede parecernos contraintuitivo, ya que las formas humanas de organización social se asientan fuertemente sobre la jerarquía y la planificación. Al contemplar el comportamiento colectivo de las hormigas guerreras, un observador humano se sentirá tentado a atribuir la eficaz estrategia del grupo para conseguir comida a la sagaz decisión de uno de sus miembros de la colonia. Pero no existe tal individuo, solo existen hormigas solitarias que siguen reglas sencillas e invariables, como la de unirse a una compañera para formar un puente cuando tienen un gran número de individuos empujando atrás, o deshacer la estructura y reanudar la marcha cuando ya no hay más compañeras trepando por su espalda. La complejidad
La complejidad emerge del gran número de individuos que siguen estas reglas. Uno de los objetivos principales de los cosmólogos es lograr entender cómo pueden emerger un universo coherente y organizado a partir de una aglomeración de estrellas. Perdón, disculpen. ¿Puedes poner, por favor? Permítanme un momento, por favor, una disculpa. ¿Por qué se ponen siempre las cosas a esta hora? Siempre. ¿Dónde me quedé? Uno de los objetivos Sí. principales. Una disculpa, en serio, tengo muchos perros, los quiero mucho, pero son muy latosos. Continuemos. Uno de los objetivos principales de los cosmólogos es lograr entender cómo puede emerger un universo coherente y organizado a partir de una aglomeración de estrellas, gas y polvo cósmico. Para ello, construimos simulaciones informáticas basadas en las leyes de la naturaleza, como las que gobiernan la gravedad, la física de partículas, la luz o la radiación, entre otras. ¿Qué pasa? Galileo. Perdón. Perdón. Con el objetivo de obtener predicciones que puedan ser contrastadas a su vez con las observaciones del cielo nocturno. Gracias a la precisión y rapidez de su aritmética, los ordenadores pueden aplicar una y otra vez reglas sencillas a millones o miles de millones de subelementos, revelando el paso de cómo un conjunto de reglas determinadas pueden generar nuevos y sorprendentes comportamientos colectivos. Ay, Dios mío, no tengan tantos perros. Continuamos. Síguele, síguele, no hay Sí, problema. sí, disculpa. Las simulaciones nos ofrecen una visión panorámica y nos permiten hacernos una idea del modo en que el universo trasciende las leyes de la naturaleza a su pequeña escala. Al terminar el libro, habremos comprendido hasta qué punto es radical e intrincado ecosistema cósmico del que depende nuestra contingente existencia. Qué bonito. El arte de las simulaciones. Hace falta bastante descaro para pretender capturar el universo en un ordenador, pues las dificultades son inherentes al propio objetivo. Comprender cómo se combina una multiplicidad de influencias diminutas para determinar el resultado global constituye una labor intrínsecamente compleja. Basta con que la simulación calibre mal, aunque sea por un poco, uno de los parámetros para que el resultado sea del todo erróneo. El arte de la simulación consiste en representar los elementos individuales con tanta precisión como sea posible, teniendo en cuenta el mismo tipo de inevitables limitaciones del propio cálculo, de modo que las conclusiones puedan abordarse con la necesaria cautela. A primera vista, la prudencia puede chocarnos. En el colegio nos enseñan que el universo se rige por una serie de leyes rígidas e incontestables, por lo que, en principio, debería ser posible construir un modelo virtual siguiendo las leyes de la física mecánica que han sido tan rigurosas y extensamente verificadas. El margen de error debería ser pequeño. Esas leyes constituyen, además, una colección formal de conocimientos y expectativas formulados en preciso lenguaje de las matemáticas, un lenguaje perfecto, a su vez para ser traducido al código informático. Sin embargo, no todo es tan sencillo como podría parecer. Pensemos en un parte meteorológico. Los presentadores de la tele que nos dicen qué tiempo habrá mañana basan sus predicciones en simulaciones informáticas de la atmósfera de la Tierra que combinan la interacción de innumerables factores, como el viento, las nubes o la lluvia, para elaborar posibles escenarios. Pero ni el viento, ni las nubes, ni la lluvia son objetos directos en las leyes de la física, pues éstas atañen una realidad a los átomos y a las moléculas individuales. El tiempo meteorológico es la combinación del efecto de las 10 a las 40, 10:44, sí, a la 44, elevado a la 44 moléculas que existen en la atmósfera terrestre, cuya localización y movimiento individuales tendrán que conocer el simulador. Pero tal conocimiento es imposible. La capacidad de cualquier ordenador es limitada y puede medirse en bits, la cantidad mínima de almacenamiento, equivalente a un interruptor que puede estar encendido o apagado. Por sí mismo, un solo bit no es muy descriptivo de nada, pero si se cuenta con el número suficiente de ellos, se puede almacenar cualquier información. Las imágenes en blanco y negro, por ejemplo, pueden representarse en forma de bits en una cuadrícula. Un interruptor activado representa un punto negro y uno desactivado la celda vacía.
Números, letras, colores, sonidos, videos, amigos en Facebook. Todo puede ser almacenado en forma de bits. Y cuanto más bits tengamos, más descriptiva será nuestra representación de la información almacenada. El Spectrum ZX de mi padre tenía casi 400.000 bits de memoria. El portátil en el que estoy tecleando esta tiene 100.000 millones de bits. Hay superordenadores que tienen más de 10.000 billones. Esas capacidades ni siquiera se acercan a lo que haría falta para poder simular la atmósfera de la Tierra a escala molecular. Si almacenáramos la información correspondiente a cada molécula en un bit, necesitaríamos incrementar por un factor de 10 a la 21 la capacidad actual de los centros de computación mundiales. Las predicciones meteorológicas, por tanto, no pueden construirse sobre la base de átomos y moléculas, del mismo modo que las simulaciones que tratan de estudiar galaxias enteras tampoco pueden basarse en sus componentes fundamentales. Componentes. Sí. Para poder ser generados por ordenador, las descripciones del clima de una galaxia o del propio universo tienen que combinar vastos números de moléculas y representar cómo se mueven en masa, cómo colisionan entre sí, cómo transportan energía, cómo reaccionan a la luz y a la radiación, etc. Y todo ello sin hacer referencia explícita a los incontables elementos individuales que conforman el conjunto. Si el objetivo consistiera solo en reproducir la realidad de un ordenador, los recursos con los que contamos resultarían ridículamente escasos, pues las limitaciones de las que podemos lograr en la práctica son desalentadoras. Sin embargo, durante el último medio siglo, a medida que la tecnología ha ido avanzando, la creciente comunidad internacional de astrofísicos ha conseguido afinar cada vez más las simulaciones cosmológicas con la ayuda de una serie de astutos atajos y trucos técnicos. En las páginas que siguen explicaré cómo se inventaron algunos de ellos. En algunos casos, nacieron gracias al duro trabajo de doctorandos que luchaban porque sus ideas fueran reconocidas. En otros, fueron el fruto de la investigación de laboratorios enteros, cuyos equipos unieron fuerzas para resolver complicados problemas. Y aún en otros, de proyectos de investigación impulsados a nivel nacional por altas instancias gubernamentales. Algunos de esos atajos se apoyan sobre una sólida base teórica, pero otros fueron más, seamos sinceros, como dar palos de ciego. Por esa razón, no siempre podemos tomarnos al pie de la letra los resultados de las simulaciones. Y este problema no es exclusivo de la cosmología. La humanidad confía cada vez más en las simulaciones, modelos y algoritmos. Y la IA. Y la IA. Y las líneas divisorias entre estas categorías son borrosas. Tiende a pensar que los algoritmos como parámetros que determinan un curso de acción, por ejemplo, la forma en que un piloto automático corrige el rumbo de un avión, en que un sitio web decide qué publicaciones mostrar, o aquella en que un GPS calcula una ruta de viaje. En los casos en que estas decisiones no son evidentes, hace falta contar con un modelo subyacente, es decir, con una descripción previa de fenómenos relevantes como pueden ser la dinámica del vuelo, los intervalos de la atención humana o el esperable flujo del tráfico. Si este modelo conlleva la interacción de numerosos elementos diferentes, la mejor herramienta para representarlo es una simulación. Un ejemplo de la delgada línea que separa los algoritmos, los modelos y las simulaciones son las operaciones financieras, un campo en el que la física desempeñó un papel crucial en la crisis del 2008. El objeto de los modelos financieros es predecir la fluctuación de las acciones, partiendo de la información que tenemos sobre el mundo real. Esas predicciones, por supuesto, no pueden calcularse al detalle, pero a principios del año 2000, los fondos de cobertura quedaron fascinados con los físicos teóricos y en su capacidad para hacer conjeturas fundamentadas, perdón, a partir de una serie de asunciones simples sobre cómo evoluciona el valor de las acciones individuales con el tiempo, los llamamos quants, construyendo simulaciones de los movimientos de los mercados a largo plazo. Basándose en las predicciones resultantes, los gestores de inversiones comenzaron a realizar operaciones especulativas, la bolsa. Ujú. Pero los modelos y las simulaciones no son recreaciones de la realidad, sino que son tan fiables como lo sean las simplificaciones sobre las que reposan. Cuando los mercados se alteran, los inversores individuales entran en pánico y comienzan a cuestionarse cada decisión. Es muy difícil desarrollar reglas que describan cómo se comporta la bolsa en esas circunstancias, y las apuestas pueden tener los resultados más desastrosos. Los inversores que, careciendo de una prudencia necesaria, habían confiado ciegamente en las profecías de los modelos, y las simulaciones vieron desaparecer su fortuna en un abrir y cerrar de ojos. Hay un caso muy interesante de un
de una empresa que perdió miles de millones. Ah, sí. Sí, no recuerdo el nombre, pero pues bueno, continuamos. Ya mucho antes, en la década de los 60, perdón, Ah, y hu de hecho fue por una por una predicción simulación. mala. Ajá, sí, sí, sí. Ya mucho antes, en la década de los 60, hubo matemáticos que advirtieron que las asunciones en las que reposan las predicciones financieras no son capaces de anticipar los riesgos de cracks bursátiles, infrecuentes pero potencialmente catastróficos. En los años 2000 también hubo inversores prudentes que tomaron con pinza las promesas de los autores de los modelos y se protegieron contra tales eventualidades. Pero otros quedaron deslumbrados por las espectaculares predicciones informáticas y como consecuencia hicieron perder a sus clientes sumas astronómicas de dinero. La lección que cabe extraer de todo ello no es que las simulaciones no sirvan para nada, sino que contienen muchos matices y no pueden ser interpretadas literalmente. La adecuada interpretación de una simulación requiere una comprensión profunda de sus limitaciones, que a su vez tiene que ver con las simplificaciones operativas que hacen los mundos virtuales de la realidad y de su complejidad inabarcable. Cuanto mejor entendamos esas imperfecciones de partida, mejor podremos interpretar lo que la simulación nos está diciendo realmente. Tras el debacle financiera de 2008, los prestigiosos Watts publicaron una suerte de juramento hipocrático sobre los desarrolladores de modelos predictivos. Recordaré siempre que yo no he creado el mundo y que el mundo no se ajusta a mis ecuaciones. No daré falsas garantías sobre su precisión a las personas que usen mis modelos. Seré transparente con los usuarios acerca de las asunciones y puntos ciegos de dichos modelos. Se trata de máximas aplicables también en simulaciones cosmológicas. Los riesgos económicos de simular el universo son pequeños si se comparan con los billones de dólares que hay en juego en las operaciones bursátiles. Aún así, los cosmólogos también necesitamos comprender qué aspectos de nuestras simulaciones son fiables y cuáles no. Tratamos de reconstruir una historia de la creación que sea lo suficientemente fiable para guiar como fundamento la inversión de nuevos telescopios y laboratorios, ya que todo el dinero destinado a la investigación en física fundamental debe gastarse sabiamente, maximizando la posibilidad de efectuar nuevos descubrimientos científicos. El laboratorio cósmico. Las simulaciones que voy a presentar contienen algunos elementos fantásticos, como la materia y la energía oscura, que constituye un buen punto de partida. Se trata de sustancias exóticas que nunca han sido halladas en la Tierra y resultan invisibles para el más potente y sensible de los telescopios, pero, al mismo tiempo, parecen imprescindibles para comprender la historia del cosmos. Sin ellas, los programas informáticos no podrían generar una representación cabal del universo. Lo absurdo de formular hipótesis partiendo de estas extrañas sustancias complica las cosas todavía más. Por un lado, se pone en la tesitura de tener que explicar el funcionamiento de las simulaciones, de admitir sus limitaciones y argumentar por qué, en conjunto, todavía aceptamos sus escandalosas conclusiones. Por otro lado, el aceptar la existencia de la materia y de la energía oscuras. Admitamos que apuntamos hacia ámbitos completamente nuevos en la física, por ahora fuera del alcance de los experimentos del laboratorio. No hay nada más emocionante para los científicos que esta clase de frontera, pues lo que impulsa nuestros esfuerzos es la esperanza de que, algún día, la humanidad conozca y comprenda los secretos de la naturaleza. Pero las simulaciones exploran los límites del conocimiento actual también en otro aspecto, que tiene que ver con la asunción básica de la ciencia, que todo ocurre por una razón y como resultado de una cadena ininterrumpida de causas y efectos. Desde el punto de vista de una predicción meteorológica, el viento, las nubes, la lluvia, el calor o el frío no son factores que limiten a aparecer o desaparecer, sino que existen en diferentes sistemas meteorológicos y, por lo tanto, pueden desplazarse a lo largo de miles de kilómetros antes de dispersarse finalmente. Esa es la razón por la que predecir con precisión el tiempo que va a ser hoy resulta crucial para predecir el que hará mañana o dentro de unos días. De la misma manera, el universo en su conjunto tampoco tiene un comportamiento aleatorio, sino que sigue una progresión de sucesos semejantes a la que de un dominó, con la diferencia de que la cadena de causas y efectos se prolonga a lo largo de unos 13.800 millones de años, la edad estimada del tiempo. Pero, ¿qué ocurrió al principio de todo? ¿Qué hizo creer la primera pieza del dominó? ¿Qué hizo caer la primera pieza del dominó, perdón? Cuando construimos una simulación, no tenemos más remedio que partir de alguna especulación fundamentada sobre lo que puso las cosas en movimiento.
Al menos hay algunos aspectos de origen del universo que no están sometidos a controversia. Por ejemplo, hay muchas pruebas que demuestran que el universo lleva expandiéndose desde sus inicios y que ese proceso ha sido tan extremo que hubo un día en que la totalidad del espacio era microscópica. La expansión puede incorporarse fácilmente a las simulaciones, pero no basta con definir el punto de partida. Los cálculos que se llevan efectuando desde los años 80 sugieren que cualquier intento de descripción de los orígenes cósmicos tiene que recurrir a la mecánica cuántica, que, sin embargo, suele emplearse para describir fenómenos atómicos y subatómicos. Los principios de la física cuántica han sido probados con creces en los laboratorios durante más de un siglo, pero sus implicaciones son contraintuitivas. El más desconcertante ellos, el que constituye el corazón de la propia teoría, es que afirma que nada puede ser nunca del todo cierto. Las partículas Ujú. subatómicas no tienen una localización precisa dentro del átomo, sino que saltan sin cesar. Ese César. De forma aparentemente azarosa, de una posición a otra. Cada ratito cambian el modelo del átomo. Pero bueno, Sí, en no fin, le atinan. no lo tienen. Dado que el universo fue una vez tan diminuto, Pero porta fue en es su un modelo precisamente. ajá. Sí, aunque porque hace poquito compartí una imagen que decía: "Ay, el modelo de Rutherford", no recuerdo cómo se llamaba este señor, y el modelo de pasas y que no sé qué, y yo ahorita están así como que: "Ay, ya no sé ni qué modelo es". Pero bueno, continuamos. Dado que el universo fue una vez tan diminuto, porta en su estructura la huella de esos fenómenos cuánticos. En la fase más temprana del cosmos, la materia no podía expandirse de manera uniforme porque su tendencia a saltar de un lado a otro al azar terminó por crear, por pura casualidad, algunas regiones más densas que otras. Según las simulaciones, estas diferencias accidentales actuaron como las semillas de las que surgieron todas las estructuras astronómicas que conocemos. Las galaxias, estrellas y planetas que hoy, 13.800 millones de años después, podemos contemplar a nuestro alrededor. Una de las conclusiones derivadas de este hallazgo es que el universo podría haber sido muy diferente a como es ahora, es decir, que existe un fuerte componente de aleatoriedad en nuestra existencia, algo que personalmente encuentro muy incómodo. La mecánica cuántica que operó en nuestras condiciones iniciales da al traste con cualquier esperanza de poder predecir con precisión lo que debería haber en el cielo. Las simulaciones solo pueden especular sobre qué podría haber, en qué cantidades o en qué clase de lugares. Aún así, y a pesar de contar con un punto de partida tan débil, mostraré cómo es posible extraer conclusiones sorprendentemente consistentes acerca de nuestro universo. Dependiendo de la perspectiva de cada uno, fenómenos como la expansión del espacio, la función crucial desempeñada por materiales invisibles o la influencia de la mecánica cuántica podría parecer improbables, perdón. Lo que hace que la cosmología una disciplina particularmente difícil es que requiere apreciar y aceptar la otredad del cosmos. La realidad que aguarda ahí fuera no concuerda con la experiencia humana. Y esto es así por una buena razón. Nuestra perspectiva está limitada por la escala, la velocidad y las circunstancias. ¿Cómo serían las cosas para nosotros si fuéramos del tamaño microscópico o galáctico? ¿Cómo sería viajar en un haz de luz? ¿Qué pasaría si cayéramos en un agujero negro? Uy, No, no quiero saber eso. ajá, Cuando lidiamos con todo eso, hay que estar preparados para las sorpresas. Los materiales que esculpen el espacio no son los que vemos en la Tierra. Las leyes espaciotemporales que captamos de manera intuitiva aquí dejan de ser aplicables allí, y las distancias que manejamos desafían la comprensión humana. Incluso mirar por un telescopio puede resultar contraintuitivo. La luz que recibimos no nos habla del presente del universo, sino de su pasado. Aunque la luz viaja muy rápido, puede tardar miles de millones de años en cruzar los vastos espacios a los que nos asomamos a través de la lente. El sentido común, exquisitamente afinado por la experiencia humana, deja de ser relevante. no, Tiene razón. El universo en una caja. referencia. Sí. Para comprender los orígenes de nuestra existencia, hemos de seguir su rastro adentrándonos en el espacio profundo. Y para comprender el espacio profundo, cómo éste genera nuevas galaxias, estrellas y planetas, y cómo estos elementos interactúan entre sí, necesitamos simulaciones, es decir, mini universos generados por ordenador. A su vez, para poder construir simulaciones e interpretar sus resultados, hace falta poseer un meticuloso conocimiento de la física.
pero no tal y como se enseña en el colegio o en la universidad, donde se dividen en temas y hay una lista de ecuaciones que memorizar y una forma correcta de resolver cada problema. Nadie puede producir una partícula subatómica ni su influencia sobre las demás, por lo que la física de las simulaciones es, en el mejor de los casos, una aproximación. Bueno, por esas aproximaciones, pues. Ujú. Es decir, se trata de un campo mucho más ambiguo, difuso y abierto al debate, más humano en definitiva, que la física que se imparte en las aulas. La física de las simulaciones tampoco tiene mucho que ver con el futuro con el que los teóricos fantasean a veces, en el que bastará una sola ecuación para describir cada tipo de partícula y su fuerza. ¡Uy! Tal vez algún día contemos con esa ecuación, tal vez no. Por mucho que una suerte de teoría física definitiva como esa pudiera describir la perfección del comportamiento y de cada elemento microscópico en el universo, es posible que solo tuviera un valor marginal a la hora de describir el arco narrativo completo de la creación. Lo que el simulador busca es otra cosa. Comprender cómo se comporta en conjunto toda esa masa de elementos, ya sean partículas subatómicas, estrellas, nubes de gas o cualquier otro fenómeno. Del mismo modo que la observación de una hormiga aislada nos dice poco sobre la conducta de la colonia, el estudio de las ecuaciones abstractas que describen partículas únicas revelan muy poco acerca del universo. Las simulaciones permiten una nueva forma de comprensión al delegar en el ordenador los pesados cálculos aritméticos, lo que permite que los humanos concentren sus esfuerzos en observación de las conexiones y las relaciones que emergen de ellos. O ese es, al menos, el objetivo soñado. Para hacerlo realidad, los cosmólogos tienen que lidiar con los puntos ciegos de la física, lo que implica adentrarse en los límites del conocimiento y del poder de la computación con la que contamos, así como para hacer concesiones a cada paso. En la elección y la comprensión de esas concesiones radica a su vez los mayores retos y las satisfacciones más intensas de esta empresa. La recompensa es una obtención de una visión panorámica mucho más amplia y detallada de nuestro hogar, el cosmos. Y aunque todavía queda un largo camino por recorrer para que esa visión sea completa, de hecho, puede que nunca llegue a serlo, las simulaciones nos han enseñado mucho, ya sobre la materia y la energía oscuras, los agujeros negros, las galaxias y la forma en que todos estos elementos interactúan para dar vida al universo. Superando con creces sus propios fundamentos físicos, las simulaciones han combinado la computación, la ciencia y el ingenio humano para transformar silenciosamente lo que significa ser un cosmólogo en el siglo XXI. Esa es su historia. Dios. ¡Wow! Son 7:44. ¿Quieren que continuemos con el primer capítulo? Pues yo creo que ya no alcanzamos. Está hojeándolo y sí está un poquito, este, largo. Es Entonces, que la pura Este, es- introducción yo creo que ya da sí, ya da para para hablar, ¿verdad? debate. Sí. Está bueno el tema, ¿verdad? Sí, no, está buenísimo, o sea, no, Me ya la imagino verdad, que a Lalo le está gustando. Sí, sí, de hecho, ahorita que empezó la introducción, pues habla de acércate. las simulaciones y pues no sé si les gustan los videojuegos, ¿verdad? Pero Ay, ya hay empezó. uno que se llama Kerbal Space Project y tú tienes que meter todos los parámetros en un lanzamiento. Ujú, Por ejemplo, si quieres poner un satélite o si quieres alunizar o algo así, y ujú. tienes que poner todo a niveles enfermos, pero o sea, usando física de verdad. De hecho, Julien Ajá, hacía transmisiones de ese juego en la cuenta de Facebook del Museo El Descubre. museo, ajá. ajá. Y sí, o sea, sí está muy meticuloso, o sea, sí tienes que conocer un poco de física Sí, pues sí. para jugarlo y yo lo he querido jugar, pero no sé, es que te puede explotar así en el lanzamiento, o hay gente que Pero, hace cosas bien creativas y bien locas. Quítale el silencio a Juan Manuel, que tal si quiere hablar. A ver, Pobrecito. sí, bueno, él se lo puede quitar. Ah, lo tiene que quitar él. Ah, Nomás es apretarle al microfonito. sí, Juan Manuel, si quieres hablar, nada más le aprietas el micrófono para que ya puedas hablar, ¿va? Ahí en el microfonito pequeñito, en el botoncito. ¿Sí en vas la a parte decir de algo, abajo de la Sergio? pantalla. Sí. ¿Ibas a decir algo, ¿Cómo? Sergio? No, 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 nada más eso, que me gustó el tema, o sea, Sí, por eso lo sugerí el libro, pero espero que sí nos llene al final del libro lo que queremos saber sobre simulaciones, ¿no? sí, Sí, porque suena un poquito complicado. complicado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita que decía del Spectrum, ¿Ahí me 400.000 escuchan? bytes.
Sí, Sí, sí te sí, Sí, escuchamos, perfectamente. perfectamente. Manuel, te Oh, escuchamos. sí, no, digo, estoy aprendiendo y entonces ya sé qué botón hay que apretar cuando quiera. Sí, Gracias. no, gracias a ti. Ahora sí que dices. No, digo que decía ahí de que el Spectrum tenía 400.000 bytes de memoria. O sea, si lo... Ahorita suena ridículo, pero no es ni un mega. Oh, Es un 0.4 de un mega. wow. Porque un mega son 1 millón de bytes. Sí. Entonces eran La Radio 400. Shack era de 64, me parece. ¡Ay, qué 64 kilobytes. bonito! Y Sí, todo lo que hacían con esa tecnología, o sea, sí. Ahorita, por ejemplo, los videojuegos, siempre salgo con lo mismo, ¿no? Pero los videojuegos de 8 bits, o sea, los cartuchos, o sea, eran de 500 kilobytes a lo mucho. Y ujú. tenían que ingeniárselas para meter tantas cosas ahí. Y ahora en 100 gigas no te pueden hacer bien un juego. Ay, ya se está Ajá. quejando. No le hagan caso. No, a mí la verdad me pareció muy, muy interesante la introducción. Toca temas que creo que se va a poner un poquito complicado, pero sí, creo que son muy necesarias las simulaciones porque los cosmólogos, pues realmente, como él lo menciona, no tienen un laboratorio como tal para realizar sus experimentos. Entonces, me impresiona y es impresionante que con tan poquita información hagan sus simulaciones, o sea, y que muchas veces han sido acertadas, otras no, como lo que comentaba del mercado bursátil. La verdad es que no recuerdo qué empresa era, pero Bueno, es que ajá, es parecido, aunque no es lo mismo, ajá, porque ahí lo que hicieron, o sea, tenían un algoritmo que predecía cómo iba a estar la bolsa, pero el error ahí fue que lo dejaban tomar decisiones. Entonces se alocó porque el código estaba mal estaba y mal hecho. compraba caro y vendía barato. Ajá. Entonces en un día perdieron No, no fue todo. en un día, me fueron 45 minutos. Bueno, o sea, en un ratito perdieron, o sea, la empresa quebró. Sí, quebró. Ujú. O sea, yo siento que sí está bien confiar, pero es como, vamos otra vez con lo mismo de la IA, sí, pero es una herramienta, O o sea, sea, yo pienso que para una simulación la IA ahorita ya es esencial, sí, pero sí, o sea, hay que verlo como una referencia. O sea. sí, No, sí, exactamente. Puede cometer errores y puede costarte muy caros esos errores, ¿no? sí, no, sí, Y es como Pues, dice aquí el autor, o sea, una simulación pues no debería costar dinero, o sea, es una simulación. pero pues lo mismo por lo que hacen, que lo menciona al final, o sea, si simulaciones, por ejemplo, para el lado de los cosmólogos, para la ciencia, pues significa mayor inversión para laboratorios, mayor inversión, no sé, para sondas espaciales, para proyectos de, no sé, de viaje a la luna, no sé, no sé, se me ocurre Ujú. eso. Entonces también, pues sí, significa una inversión, a lo mejor como en el mercado bursátil, que ahí sí es en ese ratito, pero aquí sí significa una inversión a largo plazo, ¿no? Sí, porque por ejemplo cuando vas a lanzar un rover a la luna, me imagino que hacen varias simulaciones. O No, sea, sí con los tiene que cálculos ser. que tienen, Ujú. tienen que hacer varias simulaciones poniendo diferentes escenarios, ¿no? Sí, pues sí. sí, cuando yo empecé a utilizar por primera vez las hojas de cálculo, Solamente un comentario. Sí, sí, Juan, sí, Manuel. ¿Sabían que dicen que se descubrieron los hoyos negros exactamente en función de una programación así? no, no precisamente. Se descubrieron en función de lo que puede Sí, hacer la gravedad. los hoyos negros se acaban de descubrir hace menos de 5 años. Los hoyos negros se descubrieron por los 60 más o menos. Sí, pero se hacían simulaciones, ¿no? O sea, bueno, o sea, se descubrieron, pero se hacían simulaciones para ver cómo interactuaba y todo eso, ¿no? A lo que tengo entendido. Sí, sí, es una especie de simulación, pero no por computadora, sino matemáticamente, Ajá, ¿no? Ah, ¿Qué debería de ser una estrella con tal gravedad? ¿Hasta dónde puede llegar? Y de ahí llegan a la conclusión de que, no, pues tendría que ser un hoyo, o sea, nada lo detiene. es como, pues hasta que salió la foto pudieron decir, sí existen, ay, Stephen pero Hawking no lo Exactamente. dio. y Stephen Hawking no la vio, pero matemáticamente funcionaba el modelo de que, ahí hay un agujero negro. Pero Hay una incluso colisión. de esa foto, antes de esa famosa foto, Ajá. ya había, no simulaciones, Bueno, bueno, sino, bueno, ¿sí? bueno, bueno, bueno. Sí, Sí, ¿Me adelante, escuchan? Juan. sí, Sí, sí te Bueno, claro. escuchamos, Juan. bueno, bueno. Bueno, Juan, ¿nos escuchas, Juan? Me salí y no sé si me escucharon lo que les... no, sí te escuchamos. Te escuchamos, decías que se descubrió apenas hace unos 5 años. Actualmente que existen los hoyos negros. Sí, sí te escuchamos.
Ah, Sí, lo bueno. escuchamos, pero estamos hablando de cosas distintas. Una cosa, efectivamente, fue que hicieron hipótesis de que deben de existir. Luego se detectaron las emisiones de rayos X, Ujú. por lo que se dijo, debe de ser un hoyo negro sin haberlo visto, pero de una manera indirecta se registraron las evidencias de un agujero negro. Y algo más cerca después vino una serie de fotografías tomadas durante, me parece, 13 o 15 años Sí. del centro de la galaxia, de cómo se mueven las estrellas en el centro de la galaxia. Entonces ahí era como, ahí debe haber un hoyo negro. No lo veo, pero es obvio que debe ser eso. Sí. Y hasta que finalmente vino la foto, ¿no? Es como dice Ajá. Lalo, que matemáticamente sí funcionaba. O sea, modelo matemático sí, como que sí Ajá. decía hay algo. Ok. Un programa de cómputo es exactamente una simulación matemática. Ajá, sí. Sí, Sí, pues más sí. sí. Te digo, les platicaba yo que cuando yo empecé a utilizar las hojas de cálculo se me hizo fabuloso poder hacer operaciones, muchas operaciones en un ratito, pero Ajá. siempre con el riesgo de que un error son muchos errores en un ratito, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar algo de la prehistoria. Yo estudié electrónica y egresé hace 47 años. Y en aquella época se comenzaba justamente la programación. Lo que a mí no me gustó, por lo que no estudié programación, es que Ajá. eran tarjetas y nada Ajá. Ah, más sí. mal una Los 3, monos. tu programa no corría. Sí, claro, no, y yo estudié en una escuela donde las tarjetas había que mandarlas de la sede donde yo estaba, en un ENEP, las tenían que mandar a la UNAM, correrlas allá, regresarlas después de 3 días, y si no funcionó, pues a repetirlas, ¿no? A cada ratito. Es decir, el Qué semáforo, coraje, una ¿no? coma, una tarjeta perforadora. Fortran creo era, ¿no? Y no puedes corregir nada. Eso fue lo que yo no soporté, por eso no estudié computación, estudié mejor electrónica. Pues va ligado de alguna manera, ¿no? Sí, 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 de sí, hecho van sí. ligados, sí, sí, Los van ligados. electrónicos siempre tienen que ver algo de Sí, programación. algo, sí, sí tienen que ver. Ahí en la fábrica donde trabajo, pues sí ven mucho de eso de programación también ellos. Sí, sí va de una forma ligado, pero sí, antes era como muy complicado. Hace poquito me aventé un curso básico de programación, no entendí nada. Digo, ¿qué? Dije, ¿qué? No, y yo estaba estudiando eso en la universidad y también pues, ya las comodidades que hay ahora, pues ya son muy diferentes. Sí, claro, sí, 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 es muy diferente todo. Pero qué bueno que gracias a la tecnología podamos hacer esto, cosas que en el pasado no se podían hacer, o sea, no sé, me imagino que grandes científicos han de haber soñado con esto y vamos otra vez con lo mismo de la IA, o sea, es una herramienta maravillosa todo esto de las simulaciones. Sí, la verdad sí, a mí me gustó el libro, Sí, y sí, este capítulo que vamos a leer, sí está un poco complicado, pero muy necesario porque es el principio de los modelos, ¿no? ¿ya lo leíste, Nos Sergio, va el a met- libro? Sí, buenísimo. Por Oh, eso lo Dios. sugerí. Sí, no, es que ahorita que me quedé con la introducción, sí dije, oh, no manches, suena bien interesante, o sea, como para, ya quiero leer la siguiente capítulo, la verdad. Ya deberían de integrarse más compañeros, pero bueno, hay que Sí, ya, mencionarlo en la También sí, más plataforma. programadores que nos puedan sacar de dudas. sí, porque en el club de astronomía, bueno, en Polaris, así como en divulgación y en eclipses, hay mucha gente que se dedica a la programación, mucha gente que le gusta la computadora, Pues también le en gusta el cosmos, Polaris yo creo que el 100%. Hay que noventa por decirle ciento al ¿no? presidente del club, ¿Mande? hay que decirle al presidente, pues él se dedica a eso. Ah, ¿Sí? sí, Ah, sí, pues sí. Sí, también. A ver, Osman. No, es que creo que no se puede conectar el día de hoy. Pero no, sí, siempre está muy atento a estas cosas. No sé si tengan algo más que comentar. La verdad es que la pura introducción a mí ya me tiene así como que, oh, quiero seguir leyendo. Me da un poco de miedo porque sí, de informática yo soy bien burra. Pero pues sí, sí me interesa, la verdad. A Suena un mí me poco. gusta mucho. Sí, a ti te gusta Yo, mucho, yo. yo, lo que- ¿Mande? perdón, yo lo que recomendaría un poco, Ajá. yo sé que no es tan sencillo, efectivamente, está uno metiendo Ay, Dios. que no es intuitivo. Juan Manuel, te nos ¿Perdón? cortas. se corta. Sí, se No corta. alcancé a escuchar bien. Sí, yo No tampoco. sé qué pasó. Pues ahora sí que yo soy como la Martina, ¿eh? No me he movido de aquí. Ah, Ah, ya te escuchas bien. ya te escuchas bien. Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿qué decías? Perdón.
Te decía que yo sé que es un poco complicado, pero sí hay que tener conocimientos de física, Sí, pero no física clásica. Entonces, sí se puede complicar la comprensión de muchos términos o de algunos términos. Simplemente el que haber pensado de otro tipo, de otra forma lógica, sí, Einstein pudo desarrollar todas sus ecuaciones y es lo que nos tiene ahorita aquí. Si no se hubiera desarrollado a través de otro tipo de lógica, ajá, no se hubiera avanzado, o sea, con la física newtoniana, pues no se hubiera avanzado más. exacto. O al revés, o a lo mejor se podría haber encontrado una física que explicara tanto la relatividad como la física Pues cuántica. justamente es otra lógica, es la geometría de Riemann y la geometría de Lobachevsky y en general las geometrías de Hilbert, justamente es eso. Pensó de otra manera, o sea, contraintuitiva, y eso fue lo que desarrolló. Efectivamente, pensaron con otra física, otra lógica. Sí, Claro. es cierto. Sí, porque estamos muy acostumbrados a la física mecánica, ¿verdad? A la Ajá. mecánica, o sea, como, bueno, la clásica, pues, un poquito más, pues, lo que Pero vemos mira, realmente. Pero ya disculpa, verlo, ¿mande? importantísimo. Sí, Aquí hay algo importante. La física relativista comienza a funcionar a partir de un décimo de la velocidad de la luz. sí, Antes del décimo de la velocidad de la luz, todo es física clásica. Las ecuaciones empatan perfectamente. Ya cuando comienzas a rebasar, por ejemplo, una nave, comienza a rebasar un décimo de la velocidad de la luz, entonces ya esa física ya no tiene o ya comienza a tener fallas. Entonces, sí es importante un poco tener el conocimiento general para poder, pues, a lo mejor comprender un poco más. Ahorita que mencionas eso, Juan, y bueno, para todos, sí, sí les digo, no se vayan a desesperar si el libro no les causa cierto, ¿cómo se llama? Cierto conflicto por los términos. sí. Les garantizo que el final está extraordinario. No, sí, ya Pues Muy me... bueno. los dos libros que hemos leído así en este formato, pues sí tenían mucha terminología y pues no hubo tanto problema, No, ¿no? yo tampoco, bueno, Claro. este sí le veo un poquito más porque yo hablando de mí. Bueno, y sí, pues de lo poco que sepamos, ¿no? De Sí, informática aquí, pues lo podemos, sí, lo podemos en lo que buscar, sí. podamos ayudar. Claro, claro. Pues ya son las 7:59. No sé si alguien tiene algo más que comentar sobre este libro, Brenda. No sé si tengas algo que comentar. No sé, tímida. Sí. Hola, Bueno, Brenda. Sí, De a mi mí parte es todo y muchas gracias. Bueno, sí, sí, Brenda. sí, bueno, a mí yo no había escuchado de este libro, Ajá. pero me llamó la atención porque digamos que lo de las simulaciones siempre ha formado parte de mi vida. Pues soy ingeniero mecatrónica, entonces Ujú. todo lo simulábamos primero y luego ya hacemos las cosas. Sí, Y bueno, ahora hago análisis de datos, entonces lo mismo. sí. De hecho, hay un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, donde habla del peligro de los modelos de predicción o de la automatización de toma de decisiones y que influyen a crear sesgos. Entonces, ese también está muy bueno. No, pues lo anotamos para ponerlo a Sí, votación, sí, sí. Ya que y terminamos este. sí, ese también me gustó mucho. Sí, Y sí, he visto está, otras relacionadas con datos. quizá para mi último comentario, ustedes que están comenzando a esto, hay un librito del Fondo de Cultura Económica que tiene no más de 100 páginas pequeño, Ajá, está escrito por Einstein y dice teoría de la relatividad, no tiene una sola ecuación, no tiene una sola ecuación. Hay que leerlo, esa es mi opinión, ok, para poder, dijéramos desde el punto de vista filosófico, ajá. ¿de qué trata la teoría de la relatividad? mm,
Ok, no, pues para considerarlo. Ay, disculpen que les corte, nos queda un minutito. Ya se acaba. ¡Ah! Se acabó. ¡No! Por el grupo que se cortó. Ah, no, pues a ver si Ah. nos podemos conectar.